Bien, vamos a comenzar a dar una pequeña introducción sobre el temario que vamos a ver de FOL para este año. El libro que vamos a utilizar es tu libro de FP, un libro que viene bastante con los contenidos vienen muy escuetos y la verdad que está bastante bien establecido todo. Si nos fijamos en el índice, vamos a ver un poco lo que vamos a dar a lo largo del año. Aquí vemos cómo vamos a comenzar con el bloque de prevención, quizá un poco para que tengamos conciencia de la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales, tanto en el entorno de trabajo como en el entorno del instituto. Vamos a dar el primer tema, que son una serie de conceptos generales, que posteriormente iremos, digamos que profundizando en el resto de los temas. Así, por ejemplo, vamos a ver en este primer tema el concepto de salud, y podemos ver cómo se va a dar el concepto de salud. Daremos también los factores de riesgo laborales, conceptos como los daños a la salud del trabajador y, de una forma general, las medidas de prevención y protección de riesgos laborales que se deben de tomar. Como veis, el tema 2 y el tema 3 pues se vuelve a profundizar un poco en lo que se está, digamos, analizando en los temas anteriores. Es por ello por lo que digamos que el tema 1 tendrá como un carácter introductorio. Bien, vamos ya sin más dilación a empezar con el tema 1, que se titula La prevención de riesgos, con el epígrafe de conceptos básicos. Bien, el hecho de que exista una serie de factores de riesgo dentro de los trabajos, dentro de cualquier tipo de trabajo, y que se puedan dar una serie de daños a la salud, es el hecho, o digamos que son las causas que provocan que deban de tomarse una serie de medidas de prevención y protección de los mismos riesgos laborales. Entonces, digamos que la causa principal de las medidas de prevención de riesgos laborales las podríamos situar en la existencia de una serie de factores de riesgo y la existencia de una serie de daños que esos mismos factores de riesgo podrían provocar sobre la salud de los trabajadores. De no ser así, pues obviamente no tendría sentido la existencia de medidas de prevención y medidas de protección. Ya veremos más adelante la diferencia que existe entre medidas de prevención y de protección. Bien, el primer epígrafe, lo tenemos aquí, empieza, o el primer, definiéndonos lo que es el concepto de salud. Muy importante tener en cuenta que el concepto de salud, no solamente en lo que se refiere al tema laboral, no solamente hará referencia a salud física, o sea, no tener ningún tipo de enfermedad como nosotros normalmente conocemos en nuestro ambiente cotidiano, sino que hace referencia a tener una salud física, mental y social. Aquí viene específicamente definido cada uno de los diferentes bienestares. Pues una persona se sobreentiende que tiene salud física, buena salud, bienestar físico, cuando no tiene daño físico o ningún tipo de enfermedad. Es el caso típico que todos entendemos. Pero además se sobreentiende en lo que se refiere a la salud laboral, estamos hablando del punto de vista laboral, se sobreentiende que bienestar también, o salud, se corresponde a lo que sería un bienestar psíquico. Debe existir un equilibrio emocional, que el trabajador esté a gusto consigo mismo, que no tengan ansiedad, que no tenga ningún tipo de patología mental. Eso debe de conseguirlo el puesto de trabajo que relaciona. Y por último, otro también bastante importante que hace referencia al bienestar social. El bienestar social tiene relación con la relación, el conocimiento social, las relaciones sociales que se establecen en el trabajador dentro de la propia empresa. No solamente con los diferentes jefes o coordinadores, sino con el resto de personas que trabajan con él. Bien, estos serían, digamos, los tres elementos principales que definen la salud laboral. Por tanto, para que un trabajador se considere que tiene buena salud laboral dentro de su puesto de trabajo, debe de tener un buen equilibrio en estas tres características principales. Vemos este esquemita que viene aquí, que es bastante interesante, porque si lo leemos tal como viene, podemos entender perfectamente el sentido que tiene la prevención y la protección de riesgos laborales. Si trabajo en condiciones inadecuadas, ¿qué es lo que sucede? Pues se produce una serie de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Esos riesgos laborales, que son inherentes a este trabajo, además pueden producir unos daños sobre la salud. Aquí viene especificado, esto digamos que es lo que se puede producir. ¿Y cómo se evita? Pues utilizando medidas de prevención
y de protección. Obviamente, como no es, si no hubiera una ley que obligase al empresario a tomar este tipo de medidas de protección y protección, pues no las tomaría, porque supone unos costes que tiene que asumir. Es por ello por lo que al final también se necesita una legislación en prevención que venga a obligar al empresario a tomar este tipo de medidas. Bien, aquí viene una definición bastante interesante también, que define la prevención de riesgos laborales como el conjunto de medidas, cosas, actuaciones que se hacen para evitar, ojo, o disminuir los riesgos laborales. Mientras menos riesgos, o que estos sean menores, pues más posibilidades hay de que no se produzca el daño. Bien, con relación a la segunda pregunta, ya clasifica o entra en cuestión sobre los diferentes factores que afectan a este riesgo laboral. O sea, se produce el riesgo laboral, pero ¿por qué? Pues los agrupa en diferentes grupos, unos relacionados con las condiciones de seguridad, otros con las condiciones medioambientales, ergonómicas y psicosociales. Vemos cómo las condiciones de seguridad tendrían que ver con los lugares de trabajo, o sea, cómo está configurado mi lugar de trabajo, cómo están las instalaciones, cómo están las escaleras de acceso, aquí vienen ejemplos claros, o los equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Cómo son las herramientas que utilizo. Una herramienta defectuosa pues puede provocar en principio que se dé lugar a un riesgo. Cómo están los equipos de transporte. Si estoy utilizando un camión que no ha pasado la ITV, pues obviamente tendremos un mayor riesgo de seguridad. Y repito, todo esto, tanto equipos de trabajo como lugares de trabajo, correspondería a los factores de riesgo englobados dentro de las condiciones de seguridad. Bien, con relación a los factores de riesgo que se recogen dentro de o relacionados con las condiciones medioambientales, tenemos los agentes físicos, que a su vez se subdividen en el ruido, radiaciones, vibraciones, temperatura e iluminación. Por ejemplo, si tenemos unas malas condiciones de iluminación en nuestra oficina, podremos decir que uno de los factores, o sea, que ese tipo de factor de riesgo estaría englobado dentro de las condiciones medioambientales. El ruido, si estamos sometidos a un ruido muy grande, pues lo mismo. También hace referencia dentro de los factores de riesgo laborales a las condiciones ergonómicas. Ergonomía hace referencia a la postura, cómo nos colocamos a la hora de realizar un trabajo, cómo nos colocamos, qué postura debemos tomar y qué postura no debemos de tomar. Con relación a la ergonomía, pues tenemos la carga física de trabajo, los esfuerzos físicos que realizamos, las posturas, cómo manipulamos la carga, pero también hay que tener en cuenta que dentro de las condiciones ergonómicas vamos a tener en cuenta la carga mental de trabajo. No solamente nos vamos a fatigar si sobrecargamos nuestro cuerpo con una carga física importante, sino también si tenemos o desarrollamos una carga mental que nos estresa o nos estrese de una manera considerable. Bien, y por último, dentro de los factores de riesgo laborales también encontramos las condiciones psicosociales. Dentro de las condiciones psicosociales, pues hace referencia a la organización del trabajo. ¿Qué es la organización del trabajo? La organización del trabajo hace referencia a cómo tenemos organizado nuestro trabajo. Si el trabajo es monótono, si existe una variedad de tareas que nos permita, en todo caso, no aburrirnos o no ver algo como desinterés que pierde el trabajador cuando las tareas son repetitivas. También muy importante la posibilidad de participación en la toma de decisiones. En este caso es muy importante que el trabajador vea o que participe en las propias reuniones de la empresa, porque de esta manera ve que las decisiones que toma son importantes también para el resto de la empresa. Horario, con horario excesivamente complicado, se entra a las 8 y se acaba a las 10 de la noche, evidentemente esos horarios son bastante estresantes. Y por último, las características personales de cada persona. Hay personas que están preparadas para un tipo de trabajo y otras que no. Personas que por sus características personales pues son incapaces de acometer determinados trabajos que son bastante estresantes. Por ejemplo, el caso típico, pues no todo el mundo serviría para enfermero, porque sus características personales hacen que se estrese ante esta situación. Aquí vemos en este ejemplo
como nos pide el libro, en este epígrafe, que clasifiquemos según los 4 grupos de factores de riesgo laborales estas condiciones de trabajo. Un volumen elevado de ruido de una máquina, pues obviamente lo tenemos aquí, pertenecería a las condiciones medioambientales. La falta de barandilla en una escalera, si pensamos a qué grupo pertenecería, pues obviamente lo tenemos aquí señalado también, dentro del lugar de trabajo y de condiciones de seguridad. Es bastante fácil, ¿eh? Este, si queréis, lo podéis hacer como un ejemplo de ejercicio propio vuestro. También tenemos aquí una serie de casos particulares. Normalmente el libro va a hacer una simulación sobre una empresa ficticia, que en este caso pues él le llama Forplanet. Y entonces estas empresas ficticias pues se le van a ir aconteciendo una serie de circunstancias que irán sirviendo para ilustrar las distintas unidades de trabajo que vamos viendo. En este caso en concreto, vemos cómo se establece un caso, ¿no? Dice: en las siguientes situaciones se dan distintos factores de riesgo. Indica a qué grupo de factores de riesgo pertenece, así como dentro de cada grupo a qué tipo de factores de riesgo hace referencia. Por ejemplo, un instalador de ONO encima de una escalera de 3 metros. En este caso, si nos fijamos bien, estaríamos atendiendo a un riesgo relacionado con lo que es la instalación. Manejar palés a través de una carretilla elevadora haría referencia a, evidentemente, a los equipos de trabajo, pues se refiere a la maquinaria. Y así, bueno, vais viendo los casos. Ya pondremos algún ejercicio de este tipo para que lo vayáis resolviendo vosotros. Bien, continuando un poco con esta introducción, recordad que el tema 1 hace una introducción y una referencia general a todos los diferentes conceptos de la prevención de riesgos laborales. Nos centramos en un concepto importante, que son los daños a la salud del trabajador. En este caso en concreto lo define la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿de acuerdo? La define como que, digamos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque no hemos hablado todavía de ella, digamos que es la norma central de la que emana, o la que en principio digamos que considera todos los elementos que estamos estudiando aquí. Posteriormente haremos referencia a ella, y es, digamos, que la norma principal que vamos a estudiar. Bien, pues aquí viene definido, perfectamente también establecido, los daños a la salud del trabajador como enfermedades, patologías o lesiones que pueden sufrir el trabajador en el ejercicio de sus funciones y que se pueden clasificar en patología específica o patología inespecífica. Las específicas son, digamos, aquellas que se refieren específicamente al puesto de trabajo al que está acometiendo. Se pueden relacionar directamente con el puesto de trabajo, como la enfermedad profesional. Mientras que las patologías inespecíficas son también a consecuencia del trabajo, pero están más relacionadas, o no se pueden relacionar de una manera tan directa con el puesto de trabajo que desempeña, como por ejemplo la insatisfacción laboral. Es más difícil, por ejemplo, que un trabajador que esté cargando con una carretilla elevadora, pues que la insatisfacción laboral se pueda asociar a su puesto de trabajo, aunque sea tan grave como posiblemente sea pues la caída de dicha carretilla. Bien, el punto 3.1 ya analiza lo que se llama el accidente de trabajo. Es importante que, para que sepáis que existe un accidente de trabajo, debe de existir 3 características principales. Primera, que se produzca una lesión física o psíquica, o sea, que haya un daño. Segundo, que haya una relación laboral. Obviamente, si un cliente entra a una tienda y se produce una caída dentro de la tienda, pues posiblemente le cubra el seguro de responsabilidad de la tienda, pero no se puede considerar nunca como un accidente de trabajo, puesto que no existe una relación laboral entre el cliente y la tienda a la que ha entrado a trabajar. Sí se podría dar accidente de trabajo si digamos que la caída es la que se produce por un trabajador de la tienda. Y por último, debe existir una relación
de causa entre el trabajo y la lesión. Obviamente, si una persona está trabajando con las manos y está desarrollando un trabajo dentro de la fábrica con las manos, y al salir ya y en casa se golpea con una pierna, pues no se puede establecer una relación de causa, o sea, no tiene relación entre el accidente que ha sufrido en casa con el trabajo que realiza dentro de la empresa. Si, por ejemplo, se podría dar una relación de causa-efecto si, pese a estar en casa el trabajador, descubre que tiene como un esguince en la muñeca debido al trabajo que desarrolla manualmente. En este caso sí se puede establecer que el esguince que se ha producido en la muñeca pues tiene una relación directa con el trabajo que desarrolla dentro de la fábrica. Bien, dentro del apartado de accidente de trabajo existe lo que se llaman los supuestos asimilados por la ley. Estos supuestos son determinados casos en los que, pese a que la ley no considera, o en principio no se debería considerar como un accidente de trabajo, puesto que no está recogido inicialmente o no cumple las condiciones que arriba hemos descrito de accidente de trabajo, pero la ley establece que deben de ser considerados de una forma que se equiparen a los accidentes de trabajo. Así, por ejemplo, tendremos los accidentes in itinere, que son aquellos que se producen cuando el trabajador se desplaza desde su domicilio hasta el puesto de trabajo, y al contrario, cuando vuelve desde el puesto de trabajo hasta su casa. Esos accidentes que se producen en ese momento son los considerados como accidentes in itinere. Cargo sindical: hay determinados trabajadores que son elegidos para representar al resto de los trabajadores, desempeñando así un cargo sindical. Si en el ejercicio de su cargo sindical el trabajador debe salir fuera de la fábrica y sufre un accidente, pues este accidente que sufre es considerado también como un accidente de trabajo. Tareas distintas, en este caso en concreto, se refiere a la realización de una serie de tareas que no son las normales que deba de realizar el trabajador. En este caso, pongamos por ejemplo un trabajador que trabaja en la oficina y que por requerimiento del jefe pues debe de realizar un trabajo en el almacén. Al descargar las cajas en el almacén se golpea con una caja y se produce una lesión. Obviamente no es su trabajo el que está realizando, pero al realizar tareas distintas por mandato del jefe es considerado también como un caso asimilado, y por tanto los efectos deben de ser son iguales que si tuviese un accidente de trabajo. Actos de salvamento son aquellos considerados son aquellos que se producen cuando una persona, dentro de algún tipo de desgracia que se produzca, algún tipo de acontecimiento dentro de una empresa, como puede ser un incendio, o intentar salvar a un compañero, pues sufre algún tipo de lesión. Estos actos de salvamento son considerados también por la ley como accidentes de trabajo. Tenemos también en este caso las enfermedades de trabajo. Enfermedades de trabajo que son aquellas que se contraen como consecuencia del desempeño del puesto de trabajo. En este caso, uno de los más importantes, o uno de los sectores donde más se produce, es el caso de las enfermeras. Recordemos el caso de aquel que se produjo con la entrada del misionero de ébola, que una de las enfermeras contrajo la enfermedad por causa principal de la exposición por su puesto de trabajo. Ahí es considerado y fue considerado también como un accidente de trabajo. Por último, en este caso de supuestos asimilados, tendríamos las consecuencias del accidente de trabajo. Las consecuencias del accidente de trabajo, pues que si en principio tenemos un accidente de trabajo y a consecuencia de él volvemos a sufrir consecutivas lesiones, pues esas consecutivas lesiones que tendremos pues son también consideradas como accidentes de trabajo. En este caso podríamos poner el ejemplo de una persona que ha sufrido un accidente, porque se le ha caído de la carretilla una serie de cajas sobre una pierna, es operado de la pierna, pero en principio después de la operación, pues a los 2 años se ve que debe de volver a operarse porque ha perdido movilidad, y entonces esa segunda operación es considerada también como accidente de trabajo porque deriva del primer accidente de trabajo que tuvo el trabajador.
Bien, aquí en este ejemplo es muy interesante que lo leáis porque viene reflejado la diferencia que existe entre una imprudencia profesional y una imprudencia temeraria. En la imprudencia profesional, digamos que el trabajador, bien ejemplo, dice: un trabajador percibe que se había quedado restos de plástico en el interior de la máquina y se dispone a retirarlo introduciendo su brazo sin pararla. En este momento la máquina se cierra atrapando el brazo y produciendo su amputación, ¿de acuerdo? En la parte frontal del equipo de trabajo hay una señal de advertencia con los colores rojos que indica peligro, no manipular la máquina de parar. En este caso se ha producido un exceso de confianza. Ese exceso de confianza es lo que se llama una imprudencia profesional, ¿de acuerdo? En otro trabajador de la construcción se le había advertido de no utilizar el hueco de andamio para descender, ya que le había hecho una... perdón, el caso anterior sería imprudencia temeraria, ¿de acuerdo? Porque se le está advirtiendo claramente de la señal de rojo que le indica peligro. Por tanto, sería ese el caso de la imprudencia temeraria. La imprudencia profesional sería el segundo caso, que es un trabajo de la construcción que se le había advertido que no utilizara el hueco del andamio para descender, ¿de acuerdo? Pero él, por la confianza que le da el trabajo que desarrolla, pues lo desoyó, no se amarró y cayó por el hueco de la barandilla. En este caso estaríamos ante una imprudencia profesional derivada del exceso de confianza del trabajador. Bien, el siguiente epígrafe hace referencia a los daños que se producen en la salud. Perdón, este lo acabamos de ver. Hemos visto, vamos a ver, sería el punto B, que son los supuestos asimilados por la ley, y el punto C, que habla del accidente de trabajo desde la prevención. Es muy interesante, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, que atendamos a este cuadro que aparece aquí, que viene aquí reflejado y que nos indica, en principio, pues la clasificación que se hace de la prevención de riesgos laborales, de los diferentes accidentes de trabajo. Por tanto, podemos considerar que un accidente, cuando se producen daños materiales y las lesiones, hay lesiones en personas, es lo que se denomina un accidente típico. Si se producen daños materiales y no hay lesiones en las personas, sería un accidente blanco. Cuando no hay daños materiales, ¿de acuerdo?, ni lesiones en las personas, tendríamos un accidente caso. Y cuando no hay daños materiales ni se dan lesiones en las personas, tendríamos lo que se denomina un incidente. No es ni accidente, sería un incidente, ¿de acuerdo? Aquí viene perfectamente definido, lo podéis ver perfectamente definido cada uno de los diferentes conceptos anteriormente expuestos, por si lo queréis ir leyendo y visualizando. Bien, el apartado D hace referencia a las diferentes causas que se pueden dar o que son origen de los accidentes de trabajo, y las divide en causas técnicas y causas humanas. Dentro de las causas técnicas podemos ver como las que hacen referencia a aquellas que están relacionadas con la instalación y los lugares de trabajo, con la protección de los equipos, con el medio ambiente, con la organización y sistema de trabajo. Y dentro de las causas humanas tendríamos el desconocimiento por parte del trabajador de que exista un riesgo. Si el trabajador no conoce que hay un riesgo, se puede considerar como una causa humana de accidente. Si bien, aunque el trabajador considere o sepa que existe el riesgo, pero no sabe cómo actuar ante él, también es una causa humana de accidente. Y cuando, aunque conozca el riesgo y sepa cómo actuar, decide no querer actuar de forma preventiva. Eso son causas de las personas, son causas, el riesgo lo produce el ser humano. Por último, la falta de formación o información por parte de la empresa. Si el trabajador no tiene un curso de prevención adecuado o no se le ha informado correctamente, pues también se puede considerar que es una causa humana. Bien, aquí hay un caso también que sería conveniente que lo fueseis trabajando, ¿de acuerdo? Y por último, dentro de la pregunta 3, vamos a ver la definición de enfermedad profesional.
enfermedad profesional, que es considerada como una lista cerrada. Es muy importante que tengáis en cuenta esto. ¿Qué quiere decir una lista cerrada? Pues porque son las que son y no se pueden añadir ninguna más, ¿de acuerdo? Está establecida por ley cuáles son las enfermedades profesionales que existen dentro de cada sector. Actualmente, digamos que la norma básica de enfermedades profesionales pues sería el Real Decreto el 1299/2006, que establece el cuadro de enfermedades profesionales. Y todas las que estén ahí serán consideradas como enfermedades profesionales, y las que no estén pues no podrán ser consideradas en ese sentido, aunque sean claramente provocadas por el trabajo que desarrolla el trabajador. ¿Qué sucedería, por tanto, si aquí viene una pregunta bastante interesante? ¿Qué sucedería si un trabajador contrae una enfermedad debido al trabajo que está desarrollando, pero no está en esta lista cerrada recogido en el Real Decreto 1229/2006? Pues que habría que demostrarlo ante un juzgado, ¿de acuerdo? Entonces sería, en este caso, el juez el que dictaminaría si realmente la enfermedad que alega el trabajador es considerada o debe de ser considerada como enfermedad profesional, ¿de acuerdo? Dentro de las enfermedades profesionales existe una serie de grupos. Por un lado, las enfermedades provocadas por agentes químicos, como por ejemplo la intoxicación por plomo; enfermedades causadas por agentes físicos, ¿de acuerdo?, como la que provoca el uso de herramientas vibratorias. Este es el caso típico del constructor, del albañil que está con el martillo neumático. Enfermedades causadas por agentes biológicos, este es el caso de cuando el hecho de que te claves una puntilla oxidada pues te puede provocar el tétanos. Enfermedades profesionales por inhalación de sustancias o agentes comprendidos en el apartado anterior. Enfermedad de la piel, pues sustancias, agentes corrosivos a la misma piel y causadas por agentes cancerígenos, claramente, como pueden ser, bueno, pues ya sabemos todos los trabajadores que están expuestos en las centrales nucleares, pues tienen un alto riesgo de contraer cáncer por las sustancias con las que se manipulan, ¿de acuerdo? Bien, muy importante aquí la diferencia que existe. Se establece una diferencia entre lo que es una enfermedad profesional y un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia existe entre la enfermedad profesional y el accidente de trabajo? Pues fijaros, con relación a la enfermedad profesional, es de una evolución lenta. Pongamos por caso una persona que está sufriendo de la inhalación, por ejemplo, por amianto, que produce lo que es la fibrosis quística dentro de los pulmones. Es una enfermedad que tiene una evolución muy lenta. De hecho, la mayoría de los casos están surgiendo ahora sobre trabajadores que dejaron de trabajar hace unos 20 años. Mientras que el accidente de trabajo es súbito, instantáneo, se produce de momento, de forma repentina. Con relación a la enfermedad profesional, ¿de acuerdo?, suele estar, bueno, como he dicho, de forma lenta, ¿no?, y está relacionada con las condiciones medioambientales normalmente, condiciones físicas, las químicas con las que se trabaja, con las biológicas, ¿de acuerdo? Mientras que el accidente de trabajo está más relacionado con las condiciones de seguridad, con los lugares donde se desarrolla el trabajo, con las condiciones de las instalaciones, con las condiciones en las que se encuentra la maquinaria, etc. Por otro lado, la enfermedad profesional, los efectos que se producen son individuales, ¿de acuerdo? Se producen sobre individuos, cada uno de ellos, y no sobre todos en conjunto. Mientras que el accidente son idénticos para todos los individuos que lo sufren. Bien, esto es muy importante, lo que se acontece aquí. Y es que hasta el 2006 el responsable de cumplimentar el parte, en caso de que produjera una enfermedad profesional dentro de la empresa, era el empresario, mientras que ahora es la mutua la que notifica y registra estas enfermedades. Este cambio se produjo quizá un poco para regular aún más el hecho de
fin, de este tipo de fraudes que se solían dar a la hora de declarar algún tipo de enfermedad profesional. Bien, como hemos visto, haciendo un poco de retrospectiva, con relación a la enfermedad profesional, que lo hemos visto en el punto 2.3, vamos a ver otro elemento importante relacionada con accidente de trabajo, que es la fatiga laboral, y que aquí define como la disminución de la capacidad física y mental que digamos que sufre un trabajador como consecuencia del cansancio, que en sí no es considerado una enfermedad, pero sí como un desencadenante, sería como un catalizador que podría provocar un tipo de enfermedad. Es notorio que una persona que está cansada pues no va a realizar los trabajos en las mismas condiciones que lo puede realizar un trabajador que está descansado. La insatisfacción laboral es otro elemento que, sin ser un accidente de trabajo en sí, sí puede considerarse como un factor de riesgo, puesto que el hecho de que el trabajador no se encuentre satisfecho hace que decaiga un poco en el ejercicio de su trabajo, y esto sin duda puede provocar un accidente. Y por último, el envejecimiento prematuro. Hay determinados trabajos que producen un desgaste sobre las personas que lo desarrollan. El caso típico, bueno, pues del trabajo que se produce en el campo o en la construcción, son trabajos muy penosos, donde las personas que al final acaban trabajando en este tipo, pues con 60 años, pues tienen ya, digamos, bastante, el cuerpo bastante deteriorado. Vamos a ver la diferencia que existe ahora, en el apartado 4, muy importante, diferencia entre medidas de prevención, ¿vale?, y las de protección. Existe una diferenciación clara, y es que las medidas de prevención, tal como viene aquí especificado, intentan eliminar, reducir o actuar, en definitiva, sobre el foco de riesgo. Y lo más importante, se produce tratando de evitar que se produzca un accidente. Se dan, por tanto, a priori que se produzca el accidente. Mientras que la medida de protección, su objetivo es tratar de reducir o eliminar las consecuencias sobre el trabajador en el supuesto de que ya se haya producido el accidente. Digamos que estas son medidas a posteriori, estas serían medidas a priori. Estas tratan de evitar que se produzca el accidente de forma general, y estas tratan de que una vez que se ha producido el accidente, tratar de disminuir o eliminar sus consecuencias sobre el trabajador. Con relación a la medida de protección, vemos que existen dos tipos de medidas importantes. Por un lado están las colectivas, que tratan de actuar de forma masiva sobre todos los trabajadores. Por ejemplo, aquí viene el caso concreto de un extractor de humo colocado en una determinada fábrica. Ese extractor de humo trata de evitar digamos que todos los trabajadores a la vez perciban esos humos, mientras que existen otra serie de medidas de protección que son individuales, que son las denominados EPI, elementos de protección individual, y que son los guantes, mascarillas, tapones, etc. Y que además lo que hacen es protegen a un trabajador directamente, no actúan de forma colectiva, sino que actúan directamente sobre cada uno de ellos. Bien, con relación a las medidas prioritarias, las define aquí. Ya hemos visto la diferencia entre medida de prevención y medida de protección. Establece aquí otra definición importante, la doctrina, que son lo que denomina como medidas prioritarias. El principio fundamental es la prevención, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tratar de prevenir. En caso de que no se pudiera, pues tratar de proteger, o que el accidente que se produzca, porque tenga las mejores consecuencias posibles para el trabajador. Bien, con relación al apartado A, empieza a trabajar ya un poco sobre el concepto de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo o qué se puede hacer para prevenir los diferentes riesgos laborales? Bueno, pues existen diferentes técnicas de prevención y que están relacionadas con los diferentes campos en los que se actúa. Así, por ejemplo, se puede actuar sobre el campo de la seguridad, tratando de evitar accidentes de trabajo. Se puede actuar sobre la higiene industrial,
tratando de prevenir enfermedades profesionales, ¿de acuerdo? Existen técnicas de prevención que actúan sobre la ergonomía, ¿no? Tratando de evitar la fatiga, ¿de acuerdo? Y también existen técnicas de prevención que actúan sobre los condicionantes sociológicos, psicosociales, que tratan de que no se produzca insatisfacción laboral y establece una organización del trabajo adecuada al diseño del puesto de trabajo donde está el trabajador. Por último, también existe lo que se denomina unas técnicas de prevención que actúan sobre la medicina, que tienen que ver con la medicina del trabajo y que lo que tratan de prevenir es la pérdida de salud. En este grupo podemos encontrar los típicos reconocimientos médicos que se producen dentro de las empresas para evitar precisamente que los trabajadores tengan algún tipo de enfermedad y que no lo conozcan. Bien, estamos hablando sobre las técnicas de prevención. Existe también lo que llamamos, desde el punto de vista de la prevención, las técnicas de protección colectiva. En este epígrafe, las técnicas de protección, pues básicamente pues sería aquí por una serie de ejemplos, como barandilla, resguardo de las máquinas, en fin, la ventilación general, las pantallas de protección se producen dentro de los trabajadores y un conjunto bastante amplio de todas estas técnicas de protección colectiva. Aquí viene también, en el apartado C vemos, por contra, algunos de los ejemplos de equipos de protección individuales. Tenemos pues, los que están para proteger la cabeza, aquí viene todo un conjunto de elementos, los tapones, orejeras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto lo veis y lo asimiláis, que ya lo trabajaremos en los diferentes ejercicios. Bien. Esto es muy importante, este apartado lo veremos, haremos diferentes ejercicios, porque este tipo de señales hay que conocerlas y saber lo que realmente significa cada una de ellas. No solamente por la importancia que tienen, sino porque posiblemente vayamos a algún puesto de trabajo donde vamos a tener que utilizarlo. Entonces, fijaros, las señales de advertencia se caracterizan, todas ellas, vienen aquí expuestas, como son triangulares, ¿de acuerdo? Serían triangulares, con un perfil negro y el fondo amarillo. Y en el centro, pues un dibujito que nos señala un poco sobre el peligro del que están hablando. De todas formas, es conveniente estudiarlas porque a veces no es tan fácil. Por ejemplo, esta de materias corrosivas, pues quizás sea más fácil por el dibujo que tiene. Pero esta, en concreto, de riesgo eléctrico, pues se puede confundir quizás con esta de radiación no ionizante. Entonces es conveniente realizar ejercicios que ya iremos viendo. Bueno, este es obvio, riesgo de tropezar. En algunos de ellos son bastante obvios, pero por ejemplo este de riesgo biológico, pues fijaros, es más complicado de entender. Luego, con relación a las señales de obligación, se caracterizan por ser de manera circular, son señales circulares, donde tienen un perfil blanco, como podemos ver aquí, y en su interior está caracterizado por un fondo de color azul. ¿De acuerdo? Bien, aquí estos son recomendaciones, o sea, señales de obligación, que son señales de uso obligatorio del segundo elemento que aparezca ahí dentro. Las señales de prohibición son bastante, digamos, intuitivas, ¿no? En este caso, agua no potable, no tocar, en fin, una serie de elementos que hay que saber lo que significa cada una de ellas. Y las señales de evacuación, dirección obligatoria, esto que nos indica dónde están los primeros auxilios, dónde se encuentra la camilla, la ducha de seguridad, por si acaso se produce una no sé, algún tipo de escape químico, pues para que los trabajadores puedan duchar de forma rápida y evitar al máximo pues lo que pudiera provocar. Y aquí una zona de lavado de ojos también, por si está trabajando con sustancias corrosivas. Bien, pues esto pone fin al tema 1. Ya más adelante, como ya hemos visto, iremos viendo, aparte del tema 1, que ya lo hemos visto aquí, iremos profundizando en las diferentes unidades sobre, bueno, pues ya un poco más en la prevención, en cuanto a lo que es la legislación, los diferentes factores de riesgo y su prevención, que aunque lo hemos visto anteriormente, pero aquí vamos a profundizar un poco más. Y por último veremos un tema dedicado a la emergencia y primeros auxilios, que nos servirá pues, en
cada momento de nuestra vida, pues poder actuar en caso de que se produzca algún tipo de emergencia. Y esto es todo para el fin de la unidad 1.